Estimadas amigas y amigos, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a este webinar en el cual ICARE, junto a CLA Consulting, les presentaremos el segundo estudio de capacidad adaptativa a empresas de muy diferente naturaleza. Sin duda hoy las organizaciones enfrentan un desafío estructural y muy de fondo: cómo potenciar su capacidad adaptativa para enfrentar los cambios que se le están presentando de forma permanente, acelerada y en todos los frentes. Desde luego los cambios a su modelo de negocios, que son gatillados o viabilizados a través de la transformación digital. Enfrentar con mirada crítica la experiencia que le ofrecen a sus clientes. Los desafíos internos derivados de la diversidad, inclusión y sostenibilidad. El e-commerce y la omnicanalidad. Y desde luego las nuevas formas de trabajar, por mencionar solo algunos. Enfrentar un entorno de profunda desconfianza en todas las instituciones genera un desafío nuevo al cual reaccionar. Es decir, deben desarrollar musculatura que les permita, moviéndose fuera del statu quo, generar esa capacidad adaptativa. Es de la esencia del ser empresarial. Y por ende, el evaluarla permite ver la evolución en un aspecto tan central de su naturaleza. El desafío permanente de mejorar la coherencia y la consistencia de sus estrategias y acciones por sí solo se constituye en un eje de transformación gigantesco. Hoy el consumidor y el ciudadano exige a las empresas de una manera radical que las obliga a desarrollar una cultura de adaptabilidad permanente. Aumentar la capacidad adaptativa supone permitir que las personas que son parte de la organización desplieguen todo su potencial, lo que se logra a través de una estructura flexible, una estrategia abierta de experimentación, un talento que juega en equipo, una cultura que permite enfrentar los desafíos y no evadirlos, y un propósito que inspira y a su vez convoca. Los invitamos a revisar las brechas y oportunidades que se nos presentan en esta importante tarea. Revisaremos estos temas junto a Juan Carlos Eijols, socio fundador de CLA Consulting, autor del libro Capacidad Adaptativa. Juan Carlos es máster en políticas públicas de la Universidad de Harvard, abogado de la Universidad Católica y profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez. Luego de su presentación tendremos unos minutos para contestar las preguntas que ustedes formulen. A continuación, tengo el privilegio de dejar con ustedes a Juan Carlos Eijols. Juan Carlos, muy buenos días. Muy buenos días, Lorenzo. Muchas gracias por esa presentación. Muy buenos días a todos, a todas las que están ahí. Vamos a, yo diría, conversar acerca de capacidad adaptativa, aprovechando el estudio, esta segunda versión del estudio que hemos hecho en CLA Consulting en colaboración con ICARE, a quien desde ya agradezco siempre la tremenda buena disposición y la alianza que hemos ido construyendo para enfatizar y darle cada vez mayor visibilidad a este tema que nosotros consideramos que es crítico para ser trabajado dentro de las organizaciones. El año pasado ya sacamos la primera versión del estudio, este año hicimos la segunda, pero este año no la hicimos solo en Chile, sino que también incluimos a Perú, a Colombia, y además, y ustedes lo van a ver ahora en algunas de las gráficas que voy a mostrar, incluimos a los unicornios. Queríamos ver qué es lo que estaba pasando con los unicornios en cuanto a capacidad adaptativa. Intuíamos, desde luego, que deberían tener mayor capacidad adaptativa que las empresas tradicionales, y los dejo ahí por el momento con el signo de interrogación en suspenso para saber si el estudio corroboró eso o no. Pero antes de lanzarme a preguntar y dando inicio a una cierta interacción que ojalá se vaya dando acá, quisiera preguntarles para que ustedes contesten por el chat. Si piensan en su empresa, y solo con lo que ya Lorenzo introdujo, que es esto de la capacidad adaptativa, ¿cuánta capacidad adaptativa dirían que tiene su empresa? De 1 a 10, siendo 10 lo más alto. Pongan ahí en el chat números. De 1 a 10, la capacidad adaptativa de su empresa, 10 el más alto. 7, 7, 5, estoy leyendo ahí, 5, 5, 6, 7, 5, 6, 6, 6, 7, 6, 5, 7. Muy bien, muy bien. Nadie se sale de entre el 5 y el 7, estoy viendo, ¿no? Ya, pongamos entonces que el promedio más o menos debe andar ahí, hay hartos 5 repetidos, debe ser como 5, 6, 5, 7. Bueno,
Pongan ahora, y esto es una pregunta más personal, pero también podemos hablar de la capacidad adaptativa de cada uno de nosotros. ¿Cuánta disposición tengo al cambio versus cuánta tendencia tengo a quedarme en piloto automático? También, de 1 a 10, ¿cuánta capacidad adaptativa tiene cada uno de ustedes? 8, 9, 7, 8, 9, 9, 7, 6, 8, 8, 7, 7, 7. Bien, 7, 8. Está claro que esto se mueve entre el 7 y el 9. El otro se movía entre el 5 y el 7. Es decir, claramente aquí aparece que si tomamos el promedio, la capacidad adaptativa personal es más alta que la capacidad adaptativa de la empresa. Les voy a dar un dato más. Del estudio podemos sacar que el índice de capacidad adaptativa promedio de todas las empresas que participaron es de 49, es decir, prácticamente 5. Es decir, está por debajo del promedio de lo que ustedes pusieron respecto de sus empresas, y sus empresas están por debajo del promedio de lo que ustedes respondieron respecto de sí mismos. Y la verdad, no me extraña. Siempre creemos tener más capacidad adaptativa de la que realmente tenemos. Les dejo esa frase. Siempre creemos tener más capacidad adaptativa de la que realmente tenemos. Y entonces, déjenme mostrarles en lo que arrojó este estudio, como una introducción a una conversación que ojalá podamos tener en torno al concepto y a los resultados que voy a estar mostrando acá. Voy a gastarme solamente 3 láminas para poder explicar o tratar de explicar lo que es la capacidad adaptativa. Si ustedes quieren más detalle de esto, por supuesto pueden ir y leer ese libro que aparece aquí en la pantalla, Capacidad Adaptativa, que lo explica en profundidad. Pero si uno tuviera que explicar esto en 3 láminas, diría lo siguiente. Siempre tenemos el desafío de adaptarnos y evolucionar, y como lo mencionaba Lorenzo, hoy día más que nunca, por la velocidad de los cambios en que estamos viviendo. ¿Qué significa esto al final del día en términos simples de adaptarse y evolucionar? Significa moverse de un statu quo a otro statu quo. De una forma de ser y hacer las cosas a otra forma de ser y hacer las cosas. De un equilibrio a otro equilibrio. Ahora, lo interesante es que lo que pasa entre A y B, entre 2 equilibrios. Y claro, nos encantaría pensar que esto es una línea recta, que se da perfectamente bien, de acuerdo al planificado, pero en los hechos todos sabemos que no es así. Y más bien se parece a esto que estoy mostrando acá, que es una línea bien sinuosa, que no hace otra cosa que reflejar el desequilibrio que existe entre 2 equilibrios. Y esto es lo que hace ver que el cambio no es fácil. Esto es lo que explica la resistencia al cambio, porque todos preferimos el equilibrio al desequilibrio, todos preferimos la certidumbre a la incertidumbre. Vaya que no en los tiempos que vivimos, ¿no? Todos preferimos la estabilidad a la inestabilidad. Pero el cambio pasa por incertidumbre, pasa por inestabilidad, pasa por desequilibrio. Si eso no ocurre, quiere decir que no estamos cambiando. Entonces, aquí la capacidad adaptativa se empieza a relacionar con eso de ser capaz de vivir el desequilibrio, y más aún en los tiempos actuales, porque cada vez es más cierto que ese futuro al que buscamos ir no es del todo conocido, sino que tenemos que avanzar a algo que es más bien difuso, que son apuestas, que son intuiciones, pero que no son cosas tan claras como quizás en otro tiempo las teníamos. En otras palabras, cada vez es más cierto que tenemos que ser capaces de movernos del equilibrio en que nos encontramos y avanzar hacia lo desconocido. Entonces, uno puede decir en términos simples, pero al mismo tiempo profundos, la capacidad adaptativa no es otra cosa que aprender a vivir en desequilibrio. Y ese, creo yo, es el desafío que todos tenemos, tanto a nivel de organizaciones y sociedades, por cierto, como a nivel individual. Ahora, la capacidad adaptativa podemos, cuando la pensamos respecto a las organizaciones, graficarla. Y voy a gastarme unos pocos minutos en este gráfico, porque esto va a aparecer repetidamente cuando muestre los resultados del estudio, porque lo vamos a hacer precisamente en función de este gráfico. Este gráfico nos va a mostrar 4 tipos de organizaciones.
Hay unas que son más participativas, otras que son más jerárquicas, hay unas que son más orientadas hacia adentro y otras que son más orientadas hacia afuera. Ustedes pueden desde ya imaginarse que el punto de mayor capacidad adaptativa es el que está en la esquina superior derecha, es decir, organizaciones que son altamente participativas y altamente orientadas hacia afuera. Y si bien todas las organizaciones deberían ir aumentando su grado de participación e ir orientándose cada vez más hacia afuera, no todas tienen que estar en ese punto superior derecho del gráfico. ¿Por qué? Porque la naturaleza del trabajo es distinta en un Google, por ejemplo, que en un Codelco. No hacen lo mismo y por lo tanto es impensable que tenga la misma capacidad adaptativa. Y porque además los entornos en que vivimos son diferentes. Entonces, desde ahí que tengamos 4 tipos de organizaciones. La organización burocrática, cuyos valores son la formalidad, el proceso, la tradición, la regularidad, el orden, y donde las personas buscan seguridad, trabajo para toda la vida, típicamente todo lo que rodea la administración pública. El punto de la organización burocrática puro está acá, en la esquina inferior izquierda. Todo lo demás son grados de organización burocrática más o menos dentro de este espacio que estoy marcando. Arriba, a la izquierda, está la organización comunal, cuyos valores son la inclusión, el afecto, la afiliación, la conversación, el consenso, y donde las personas buscan sentido de pertenencia. Típicamente, la Junta de Vecinos del Barrio es una organización comunal, el club de fútbol, la escuela pública, la familia, por esencia, es una organización comunal. Abajo está la organización resolutiva, cuyos valores son la exigencia, el control, la tarea, la eficiencia y los resultados, y donde la gente se mueve por logro, metas que quiere cumplir, típicamente asociadas a bonos. Aquí tenemos el retail, desde luego, las líneas aéreas, los bancos, las compañías de seguro, entre muchas otras. Y arriba, a la derecha, está la organización innovadora, cuyos valores son la anticipación, la creatividad, la colaboración, la flexibilidad, el sentido, donde la gente se mueve por impacto, que es distinto al logro. Impacto en el sentido de dejar una huella, hacer una diferencia, más que solo cumplir una meta. Y ahí están muchas de las organizaciones tecnológicas que conocemos, ahí están las agencias de publicidad, las productoras de televisión, entre muchas otras. Entonces, primero no son 4 cuadrantes en el sentido de que hay solamente 4 prototipos de organización, o 4 arquetipos de organización, sino que son miles de puntos dentro de este gráfico donde yo puedo tener elementos de una organización innovadora, burocrática, resolutiva o comunal. Y lo reitero, el desafío está cada vez en moverse un poco más hacia arriba y un poco más hacia la derecha, es decir, en ir aumentando la capacidad adaptativa. Y vamos a ver, por lo tanto, en los resultados del estudio dónde se encuentran las diferentes industrias y los países también que hemos estudiado este año. ¿Cómo medimos esto? ¿Cómo podemos medirlo y trabajarlo? A través de 13 variables. Esto es lo que nos muestra, por un lado, la teoría que fuimos desarrollando en torno a capacidad adaptativa que está expresada en el libro, pero también lo que nos ha ido mostrando la evidencia a través de los estudios que venimos haciendo desde ya hace 7 años. Esta segunda versión del estudio que ya mencioné es el estudio que estamos haciendo transversal a nivel de países, pero venimos estudiando la capacidad adaptativa de empresas individualmente consideradas desde hace ya 7 años. Entonces, voy a ir rápidamente por estas 13 variables. Algunas son culturales, otras son de estructura, otras tienen que ver con la estrategia, otras con el manejo del talento, otras con el propósito. Responsabilidad compartida es una variable cultural y tiene que ver básicamente con el ponerse en los zapatos del gerente general, es decir, en mirar a la organización como un todo y no por silos, y desde esa mirada de un todo, estar dispuesto siempre a colaborar, porque no importa cómo le va a mi área, lo que importa es cómo le va a la organización. La apertura a la discrepancia, que tiene que ver con la forma en que tratamos aquellos temas en los que tenemos diferencias. Nos metemos cada uno en su trinchera o con apertura discutimos y buscamos qué es lo que es mejor para la organización. Aprendizaje de los errores. No se trata de no cometer errores. De hecho, los errores son clave dentro de lo que es el progreso de una organización. La pregunta es qué es lo que hacemos cuando cometemos errores. Si los castigamos, que es una tendencia de la cual venimos, entonces la gente va, primero, a no tomar riesgos, y segundo, cuando tome riesgos y cometa errores, a esconderlos. Por el contrario, si es que yo tengo una cultura de aprendizaje de los errores, vamos no solamente a estimular el que se tomen ciertos riesgos inteligentes, desde luego, sino a que aprender de lo que ocurre cuando las cosas no resultan. La confianza que es clave
para poder coordinar acciones entre unos y otros? ¿Cuánta confianza existe a nivel horizontal, entre pares? ¿Cuánta confianza existe desde el jefe a sus reportes o desde los reportes al jefe? Cuando hay confianza, existe un fluido dentro del cual se van dando las acciones o las interacciones. El juicio propio. Esto es la capacidad de pensar por uno mismo más allá de lo que piensa el jefe. La tendencia de la cual venimos es a pensar igual a como piensa el jefe, es decir, a ser yes men o yes women. El juicio propio es clave para la capacidad adaptativa. No se trata de estar discrepando del jefe permanentemente, se trata de tener, sí, una opinión propia, distinta a la del jefe, y que es lo que estimula, además, la autonomía dentro de la organización, de la capacidad de toma de decisiones y de iniciativa. El intraemprendimiento. Cuando hay personas con iniciativa dentro de una organización que proponen proyectos, iniciativas, formas distintas de hacer las cosas, la pregunta es si le damos el espacio para que eso ocurra. Si no existe ese espacio, lo que va a ocurrir es que estos llamados emprendedores van a irse y van a incubar sus proyectos fuera de la organización. Si por el contrario, la organización tiene formas a través de las cuales esos intraemprendedores pueden desarrollar sus proyectos, se da entonces, ¿no es cierto?, este intraemprendimiento. La flexibilidad. La flexibilidad no es contraria a la estructura, necesitamos estructuras. La flexibilidad es contraria a la rigidez de las estructuras y de los procesos. Entonces lo que buscamos para tener más capacidad adaptativa es que haya estructuras, procesos, definiciones de roles que sean más flexibles. La experimentación. ¿Cuánta capacidad existe en la organización para estar todo el rato desafiándose y generando experimentos? Y es bien clara la pregunta. ¿Cuántos experimentos estamos desarrollando en mi área? ¿Cuántos experimentos estamos desarrollando en la organización? Cuando usamos ese lenguaje, sabemos que estamos haciendo cosas que pueden fallar y sabemos que dentro de esas muchas que fallan, van a haber algunas que van a resultar, las vamos a mejorar y las vamos a escalar, pero todo parte de atreverse a hacer experimentos. Priorización del cliente. Cuando tenemos decisiones difíciles que tomar, donde hay mucho en juego, ¿qué es lo que priorizamos? El cliente, los accionistas, los trabajadores, simplemente seguimos los procesos. Una organización con alta capacidad adaptativa prioriza siempre los clientes. El desarrollo profesional. ¿Qué capacidad, qué posibilidades tienen las personas que trabajan dentro de una organización de crecer profesionalmente? Una posibilidad de crecer es la clásica, crecer verticalmente hacia arriba, pero existen muchas otras formas de crecer, ¿no es cierto?, de desarrollarse, de desplegarse a través de proyectos, posibilidades que van surgiendo y que hablan de una mayor capacidad adaptativa de la organización. La retroalimentación como un elemento clave. Si yo creo todo el rato que lo estoy haciendo bien y nadie me dice lo contrario, bueno, lo voy a seguir haciendo de la misma manera. Si es que por el contrario me muestran cosas que no estoy haciendo bien, espacios en los que puedo mejorar, entonces voy a ir cambiando y evolucionando, y eso, si lo multiplicamos por la cantidad de personas que trabajan en la organización, habla por lo tanto de la capacidad adaptativa o de cambio de la organización en su conjunto. Motivación personal. Las personas que trabajan dentro de la organización son simplemente autómatas o buscamos conectarnos desde la organización con sus motivaciones, porque si eso ocurre, entonces esas personas se van a desplegar muchísimo más. Y finalmente, la conexión con la comunidad, el entender que una organización no vive en el vacío, sino que vive dentro de un espacio también habitado por otros. Y en la medida que se conecte con esos otros propósitos que están en la sociedad, en la comunidad, va a poder también desafiarse a sí misma y por lo tanto evolucionar. Entonces, 13 variables bien concretas que se miden y que se trabajan. Y precisamente porque se miden es que podemos hacer este estudio. Y entonces, aquí ya me adentro en el estudio. Lo que buscamos en el estudio no es otra cosa que analizar la capacidad adaptativa de diferentes tipos de organizaciones y explorar los desafíos organizacionales que surgen en torno a ella en el contexto actual. Y aquí es importante quizás recalcar que nosotros entendemos que la capacidad adaptativa es hoy, por el ritmo de cambio en el que vivimos, la principal ventaja competitiva de una organización. Sea una organización del sector privado, pero también esto es válido para una organización del sector público. Y por supuesto para una ONG. Por lo tanto, por un lado miro desde el punto de vista del negocio cuál es la rentabilidad que tengo, pero cuando miro la organización, lo que tengo que enfocarme es en cuánta capacidad adaptativa tiene esa organización y cómo desarrollarla. Esta encuesta, que fue hecha online, la respondieron 1.026 personas de diferentes empresas, industrias y países, como ustedes van a ver. Se hizo entre junio y julio de este año. Hay 13 preguntas que componen
la encuesta, una por cada una de las variables que expliqué recientemente, y van a ver ustedes en cómo vamos a mostrar los resultados que hay dos formas en que aparecen. Una, con puntos en el gráfico. Ese gráfico que mostré antes, bueno, va a tener puntos donde aparecen las diferentes industrias, empresas, países, y a través de un ICA, que es un índice de capacidad adaptativa que va de 0 a 100. Entonces va a haber un número asociado a la capacidad adaptativa también. ¿Quiénes responden? A nivel de cargos, un 20% de las personas que responden son dueñas, socias o directores, un 10% son gerentes generales, un 32% gerentes de áreas, 6% subgerentes, 11% jefes, coordinadores, supervisores, 15% profesionales y 6% que no se clasifican. Quiero que pongan atención a este 20% de dueños, socios y directores y ese 10% de gerentes generales, que constituyen un 30% porque vamos a ver que hay diferencias importantes entre ese grupo y el resto. Tamaño de la empresa. Vamos desde la microempresa que tiene menos de 10 personas, la pequeña empresa hasta 49 personas, la mediana empresa hasta 199, la gran empresa hasta 5.000 y las corporaciones hasta 5.000. Aquí hay una división que vamos a hacer también por las diferencias que se aprecian entre lo que es la micro, pequeña y mediana empresa como un conjunto al que vamos a llamarle pequeñas empresas y la gran empresa que son grandes empresas y corporaciones, es decir, hasta 199 personas y desde 200 personas. Y finalmente, tipo de empresa, vamos a ver que un 81% de las que responden son empresas tradicionales, es decir, empresas que vienen desde, podemos decir, el siglo XX o comienzos del siglo XXI, las startups, que son empresas que han nacido probablemente en los últimos 10, 15 años, los unicornios, que no solamente han nacido en el último tiempo, sino que han alcanzado una valorización, una capitalización de más de $1.000 millones. Un tema con las startups. El tema de las startups tiene dos componentes, y así lo ponemos en la encuesta para que las personas se autoidentifiquen como pertenecientes a una startup. Una, que el modelo de negocio está basado en la tecnología, y dos, que existe una vocación de crecimiento exponencial, es decir, una startup quiere llegar a ser un unicornio, si lo ponemos en esa nomenclatura. Bien, ¿cuáles son los principales hallazgos? El estudio tiene una cantidad grande de información y lo que vamos a presentar ahora son, diría yo, las ideas centrales que surgen, o más llamativas que surgen también desde este estudio. Y son 6 ideas más importantes. El estudio lo vamos a dejar a disposición de todos ustedes, va a quedar ahí disponible en la página web de SLA Consulting, también en la de ICARE, para su acceso y divulgación. Pero si vamos a las 6 ideas más relevantes. La primera, los unicornios son las organizaciones con más capacidad adaptativa. Había dejado esta pregunta en suspenso y la respuesta es esta, como esperábamos que fuera de hecho. Y eso explica, ¿no es cierto?, por qué los unicornios avanzan a la velocidad que avanzan, van copando los espacios y las industrias del modo en que lo están haciendo. Entonces, para mirarlo esto en el gráfico, aquí voy a mostrar dónde están las tradicionales grandes, las startups grandes, las tradicionales pequeñas, las startups pequeñas y los unicornios. Entonces, ustedes ven ahí el 1, la tradicional pequeña es la de más baja, la tradicional grande, perdón, es la de más baja capacidad adaptativa, aquí el número 1, y está dentro del espacio de las organizaciones resolutivas. La segunda en capacidad adaptativa es la startup grande. Fíjense que aquí el tamaño importa mucho. Pese a ser startup, porque es grande, tiene menos capacidad adaptativa que la tradicional pequeña, que es la que está acá arriba. Y a su vez, la tradicional pequeña tiene menos capacidad adaptativa que la startup pequeña. Y todas tienen menos capacidad adaptativa que los unicornios. Aquí, pese al tamaño, el unicornio se dispara por la naturaleza de organización que es, se separa del resto. Entonces, importa, por un lado, la naturaleza de la organización, el que sea tradicional o sea startup, e importa también el tamaño, si es pequeña o gran empresa. Si es pequeña, desde luego, tiene más capacidad adaptativa. Pero, de nuevo, quiero destacar dónde quedan los unicornios dentro de eso. Ahora, si comparamos con el año pasado, y luego voy a después profundizar esto, vemos que, y esto es en Chile solamente porque ahí podemos comparar, vemos que la tradicional grande pierde capacidad adaptativa. Es la única, de hecho, que baja su capacidad adaptativa desde el año 2021 a 2022. Todas las demás aumentan
su capacidad adaptativa, algunas levemente, como la startup grande, otras bastante más, como la tradicional pequeña, de hecho la que más aumenta su capacidad adaptativa, pero también lo hace la startup pequeña, no tenemos datos comparativos con los unicornios. Aquí aparece, ¿no es cierto?, esto como un zoom, para mirar también el índice de capacidad adaptativa, que como decía va de 0 a 100. Entonces, hoy día, el año 2022, tenemos a una tradicional grande con un 40,9, que lo bajó del 42,8 que antes tenía, la startup grande con un 48,4, un 58,7 la tradicional pequeña, 67,1 la startup pequeña y un unicornio con 72,2. Segunda idea, y esto es bien interesante. Las startups enfrentan un punto de inflexión al crecer. Ya decíamos que las startups tienen más capacidad adaptativa que las organizaciones tradicionales y particularmente las startups pequeñas tienen una alta capacidad adaptativa solamente superadas por los unicornios. Aquí está la realidad de las startups pequeñas en Chile, Perú y Colombia. Chile con 67,1 de índice de capacidad adaptativa, 58,7 Perú y 56,4 en el caso de Colombia. Es decir, a nivel de startups pequeñas, las chilenas son las que más capacidad adaptativa tienen. Ahora, lo interesante es preguntarse qué pasa cuando estas startups pequeñas crecen. Es decir, cuando empiezan, si lo miramos desde el punto de vista de personas que trabajan en ellas, a tener 200 o más empleados. Una posibilidad es que se vayan a ser unicornios. Otra posibilidad es que vayan y se queden como startups grandes. Y ahí aparecen los índices para Chile, Perú y Colombia de nuevo. Fíjense el caso chileno, que es bien notable o notorio. La startup pequeña está aquí, con 67,1. Si es que no sigue el camino de los unicornios, va a seguir el camino de crecer, ¿no es cierto? Pero quedarse acá, en un terreno de mucha más baja capacidad adaptativa, casi diría yo, parecido a lo que es una empresa tradicional grande. La tradicional grande en Chile está por acá, es decir, más capacidad adaptativa que la tradicional grande, pero más o menos siguiendo esa tendencia. ¿Qué significa esto? Que las startups enfrentan, como lo estamos poniendo, un punto de inflexión y deberían tener suficiente conciencia de que si quieren acercarse a ser unicornios, tienen que trabajar muy explícita y conscientemente su capacidad adaptativa. Es decir, no es solamente aumentar el tamaño del negocio, sino que tienen que trabajarse organizacionalmente, porque si no lo hacen, van a ir hacia abajo en capacidad adaptativa y van a empezar a parecerse cada vez más a una empresa tradicional grande y alejarse del unicornio, es decir, a tener una ventaja competitiva muchísimo más baja de la que tendrían de otro modo. Tercera idea, las empresas tradicionales grandes en Chile se van quedando atrás. ¿Ya? Esto ya empieza a aparecer en lo que mostré antes, que son en Chile la única que baja su capacidad adaptativa en comparación al año 2001. Lo podemos mirar también en barras, ¿no? La startup pequeña, la tradicional pequeña, la startup grande y la tradicional grande del año 2021, y ahí ustedes ven los cambios del año 2022, donde la única que baja es la tradicional grande, la única que baja su capacidad adaptativa. La startup grande es más o menos lo mismo, la startup pequeña aumenta un poco, la tradicional pequeña aumenta bastante su capacidad adaptativa. 4 puntos. Ahora, fijémonos en esto. Aquí voy a mostrar lo que pasa con los distintos tipos de empresas en Chile, Perú y Colombia, pero va a aparecer muy nítidamente algo que es llamativo en el caso chileno y que nos va a hablar al final del día que las empresas grandes en Chile aparecen con la más baja capacidad adaptativa entre estos tres países y además que las startups pequeñas aparecen con la más alta, por lo tanto la diferencia entre empresas tradicionales grandes y startups pequeñas es muy llamativa en Chile. Entonces, ahí estaba Chile, aquí está, que no lo he mostrado todavía, Perú. Ustedes ven que siguen la misma tendencia de que la menor capacidad adaptativa la tienen las tradicionales grandes, la mayor capacidad adaptativa la tienen las startups pequeñas. Aquí está Colombia, con exactamente la misma tendencia, pero ustedes ven que tanto en Perú como en Colombia está todo más aglutinado cuando se lo compara con Chile. Y sabíamos, ahí están los unicornios. Y aquí está todo junto. Chile, Perú, Colombia, unicornios en los distintos tipos de empresas. Y destaca, como lo estaba anticipando,
que la startup pequeña en Chile se distancia bastante de todas las demás, excluyendo los unicornios, y que la tradicional grande en Chile también se separa bastante de todo el resto, no solamente en Chile, sino que también en Perú y Colombia. Cuando comparamos, por lo tanto, la tradicional grande en Chile, que está aquí con el número 1, con Perú y Colombia, vemos que está bastante más abajo. Lo mismo cuando comparamos la startup pequeña en Chile, que está bastante más arriba que los otros 4, ¿no es cierto?, de Perú y Colombia. Lo que hace evidente la enorme brecha que existe entre la startup pequeña en Chile con la tradicional grande en Chile. Es interesante, y lo voy a dejar para la conversación, buscar explicaciones para esto. Aquí podemos elaborar, ¿no es cierto?, para poder sacar interpretaciones, pero antes que hacerlo aquí, prefiero que lo sometamos ahí a la conversación. Cuarta idea, la brecha de percepción entre cargos sigue siendo significativa y se da en los 3 países. Esto es algo que ya habíamos detectado en Chile el año pasado. Cuando vemos a los dueños sociodirectores, aparecen aquí, en la percepción que ellos tienen de la capacidad adaptativa de la organización a la que pertenecen. 58,1 dirían ellos que tiene en promedio de capacidad adaptativa de la organización en la que están. Cuando vemos a los gerentes generales, tienen una percepción un poquito más negativa respecto a esa capacidad adaptativa. Cuando vemos a los gerentes de área, es bastante más negativa. Lo mismo que los subgerentes. Y los jefes es un poquito mejor que los subgerentes, lo mismo que los profesionales que están un poco... los profesionales que son los que tienen la peor percepción de capacidad adaptativa. Esto es Chile, ¿ya? Entonces, es interesante porque son como 2 mundos distintos, y esto lo habíamos visto ya el año pasado. El mundo que se ve desde la alta dirección y el mundo que se ve desde los cargos ejecutivos hasta los mandos medios. Y es bien notable, lo destacábamos el año pasado, que los gerentes generales están más cerca de la percepción que tienen los dueños sociodirectores que de la percepción que tienen incluso sus gerentes de áreas, para qué decir subgerentes, profesionales y jefes. Es decir, están más imbuidos probablemente en la conversación del directorio que en la conversación que está teniendo lugar dentro de la organización. Esto, para mí por lo menos, es bastante llamativo y quizás, lo dejo para la conversación, es un reflejo de lo que vemos también en el país, a nivel de sociedad. Ahora, si nos vamos, y esto no lo teníamos el año pasado como dato, a comparar Chile, Perú y Colombia, nos damos cuenta que la brecha que existe en Chile de 16,8 igualmente existe en Perú y Colombia, aunque es menor. Esta es la brecha entre dueños, socios, directores y gerentes generales, que son el número 1, y los demás cargos. En Perú la brecha es de 11,7 y en Colombia es de 6,6. Menor que en Chile, pero una brecha importante al fin y al cabo. La de Perú particularmente, ¿no? Está dentro del ámbito en el que está Chile por sobre 10 puntos de diferencia. Entonces estamos empezando a ver quizás un rasgo latinoamericano. No tenemos data, sería interesante tenerla, ojalá el próximo año, de otras latitudes, para ver si efectivamente hay algo latinoamericano aquí o es transversal a diferentes culturas también. Quinta idea, gran concentración de industrias en lo resolutivo. Hay primero diferencia entre industrias, y esto es esperable, ¿no es cierto?, por la diferente naturaleza del trabajo que cada una realiza. Estos son datos de Chile, Perú y Colombia acumulados. Entonces vemos que dentro del ICA, del índice de capacidad adaptativa, las de mayor capacidad adaptativa son es la industria de asesorías y servicios con 62,8 sobre 100. Destacable que estén ahí. Ahora igualmente 62 no es un número especialmente alto, ¿no? De hecho está en el promedio de lo que ustedes respondieron ahí al comienzo respecto a la capacidad adaptativa de sus propias organizaciones, como si todas las organizaciones en las que ustedes están fueran de asesorías y servicios. Esto seguido de telecomunicaciones, tecnología, banca, finanza, inversiones, que es bien notable porque la banca, pese a ser una industria bastante tradicional, ha estado expuesta fuertemente a cambios y adaptaciones producto, entre otras, de la competencia que le generan, pese a estar en un mercado regulado, las fintech. Medios de comunicación, retail, manufactura, construcción inmobiliaria, las ONG aparecen aquí, más o menos en la medianía de la tabla, seguros, farmacéutica, logística y transporte, agroindustria, educación, energía y recursos naturales,
salud, minería, servicios públicos. Yo diría que este ranking es bastante esperable, está dentro de lo que uno observa dentro de estas diferentes industrias. Quizás con la excepción de la minería, porque la minería en Chile es una industria que se ha desafiado bastante. Pero esta es la minería en Chile, Perú y Colombia. Si tomáramos solamente el caso chileno, vamos a ver que la minería está en el lugar 11 de los 18 que aparecen acá. Cuando tomamos a nivel latinoamericano, Chile, Perú y Colombia están en el lugar 17. Chile, repito, está en el lugar 11. Ahora, cuando llevamos esto a la gráfica, aquí está exactamente lo mismo que mostré, pero puesto en la gráfica, nos damos cuenta que prácticamente todas las industrias están dentro del terreno de lo resolutivo, excepto asesorías y servicios, que está más arriba. Incluso, ¿no es cierto?, la tecnología, la industria tecnológica acá aparece dentro del ámbito de las resolutivas. Si pusiéramos a Google, desde luego aparecería más arriba como una empresa que está dentro de la industria tecnológica. Ahora, ¿cuán diferente es la industria tecnológica en Silicon Valley de lo que es en Chile? ¿Cuán diferente es el propio Google en Chile de lo que es en Silicon Valley? Esas son preguntas que vale la pena hacerse y sobre lo cual podemos conversar. Y por último, vemos que hay problemas en variables que son críticas para la economía digital. Es decir, de las 13 variables que mostré antes, que nos sirven para medir y trabajar la capacidad adaptativa, van a ver ustedes que las que aparecen con el más bajo ranking son variables bien importantes dentro de la economía digital. Lo voy a mostrar acá, aquí está el ranking, y lo voy a mostrar también en el gráfico, y vemos que la variable con más alta puntuación es la apertura a la discrepancia, que está dentro del terreno innovador, seguido de la conexión con la comunidad, de aprendizaje de los errores, de responsabilidad compartida, de retroalimentación, intraemprendimiento, motivación personal, flexibilidad, confianza, desarrollo profesional, y aquí aparecen las tres más bajas, que como digo, son especialmente importantes en la economía digital. Una, priorización del cliente. Todo lo que tiene que ver con agilidad de las organizaciones siempre pone el cliente al centro. Por lo tanto, no es una buena noticia que en el promedio de Chile, Perú y Colombia, priorización del cliente aparezca como la antepenúltima. Tampoco es buena noticia que juicio propio aparezca como penúltimo, porque juicio propio es la base de la autonomía. Y de ahí, de nuevo, la autonomía es una característica esencial dentro de lo que es las metodologías ágiles, la digitalización de las organizaciones. Y finalmente, la experimentación, que es la más baja de todas, que también es absolutamente indispensable dentro de lo que es una organización que aplica metodologías ágiles que se va moviendo en el terreno de la transformación digital. Es decir, no es menor que aparezcan estas tres como las más bajas en Chile, Perú y Colombia. Y nos hace tener un signo de interrogación importante respecto de cuál es la capacidad que estamos teniendo, ¿no es cierto?, como países para movernos hacia la economía digital. Y por último, queremos mostrar este gráfico. Ya que hicimos la medición de los unicornios, podemos ver cuál es la diferencia que existe entre todas las demás organizaciones. Aquí estoy incluyendo las startups pequeñas, tradicionales, grandes, comparadas con los unicornios. Entonces aquí están las 13 variables, en lo que son todos menos los unicornios, y aquí aparecen los unicornios en el índice de capacidad adaptativa. Y entonces vemos, están ordenados por el tamaño de la brecha. Entonces aquí en desarrollo profesional es donde aparece la mayor brecha entre unicornios y el resto de las organizaciones, de 81 a 48,3, y así hacia la derecha. Entonces la segunda con mayor brecha, juicio propio, luego intraemprendimiento, retroalimentación, motivación personal, aprendizaje de los errores, experimentación, flexibilidad, apertura a la discrepancia. Y hasta aquí yo diría, inclusive quizás la última, ¿no es cierto?, de priorización del cliente, hay una brecha suficientemente apreciable entre los unicornios y el resto de las organizaciones. Curiosamente, en estas últimas tres variables no hay brecha a favor de los unicornios,
sino que hay una pequeña brecha a favor de las otras organizaciones, es decir, pareciera ser que los unicornios aquí se quedan al debe o hay algo en lo cual es importante trabajar. Confianza es una. Ahora es interesante que confianza es la más baja para los unicornios. Gestión, conexión con la comunidad. Esto es relativamente esperable por la importancia que se le ha dado en la empresa tradicional a la conexión con la comunidad. Esto es algo que se ha venido trabajando hace más de una década ya, y todos los informes de sostenibilidad apuntan muy fuertemente a esa conexión con la comunidad. Por tanto, no es raro que esto aparezca especialmente alto en todas las organizaciones, más allá de lo que pasa en los unicornios. Y finalmente, responsabilidad compartida. Llama la atención que los unicornios no tengan esto más alto, un nivel de colaboración suficientemente más alto que el resto de las organizaciones, como sí ocurre en todas las demás variables. Conclusiones y desafíos nos atreveríamos a poner acá, de todo lo que he expuesto. Voy a poner 4. 1. Las empresas tradicionales grandes en Chile se están quedando atrás y no han seguido aprovechando el impulso de la pandemia para aumentar su capacidad adaptativa. Lo que vimos el año anterior fue una empresa tradicional, ¿no es cierto?, que claramente se había movido el año 2020 y parte del 2021 a partir de la pandemia, pero no sigue haciéndolo ya una vez que la pandemia ha cedido y pese al nivel de incertidumbre en el que vivimos. Por lo tanto, hay un desafío fuerte ahí. Segunda conclusión y desafío. Las startups en Chile están mostrando un camino, pero deben trabajar su capacidad adaptativa cuando empiezan a crecer si aspiran a ser unicornios. Muestran un camino por lo que veíamos antes, ¿no es cierto? Se separan bastante de las organizaciones, pareciera ser que se acercan a los unicornios, pero si no trabajan fuertemente su capacidad adaptativa, quizás no vayan mucho más allá. Y es relevante porque Chile ha generado, ¿no es cierto?, una incubación fuerte de startups, que la diferencia de Perú y Colombia, entre otros países. La alta dirección debe conectarse más con el resto de la organización para saber cómo desplegar las capacidades que existen en su interior, creo que eso es evidente. Y finalmente, las variables que parecen más bajas son críticas en la economía digital y deben ser abordadas por las organizaciones. Se necesita trabajar más experimentación, más autonomía y poner bastante más foco en el cliente. Bien, con eso dejo de presentar y creo que tenemos bastante material para poder conversar. Así que bienvenido, que primero prendan aquí las cámaras y le dejo la palabra a Lorenzo. Sí, bueno, primero agradecerte, Juan Carlos, porque yo estudié el estudio, has hecho una síntesis muy interesante, pero quisiera provocar a los que nos acompañan en el sentido de que las empresas son seres vivos y ustedes son seres vivos al interior de esas empresas, y por lo tanto pensar que podemos provocar cambios adaptativos solo desde la alta dirección es un error. Cada uno de ustedes debe ser un agente de cambio al interior de las empresas. Y por eso que yo los motivo a que bajen el estudio y lo miren, porque es muy interesante y es muy transversal. Y voy a romper yo el hielo, pero por favor las preguntas las pueden mandar al chat para que alcancemos a hacérselas a Juan Carlos y comentarlas. Pero la primera tiene que ver con la primera conclusión que tú hiciste, Juan Carlos. A mí me emocionó ver la capacidad de adaptación de las empresas chilenas en el 2020 y 2021 frente a la amenaza de la pandemia. El recuerdo del 15 de marzo de 2020 en que todo el mundo decía, ¿qué vamos a hacer? Bueno, y el mundo empresarial se adaptó, y se adaptó tanto en la cultura de trabajo interno como en su propuesta de valor, su forma de hacer logística, su forma de cuidar los colaboradores. Tú no dices, bueno, yo habría esperado que esto quedó y generó un cambio cultural de 10 puntos que no están en los resultados y que vuelve atrás. Entonces da la impresión que es un músculo que se estiró, dolió, y bueno, como al día siguiente tú dices, mira, pasa que me excedí, no lo vuelvo a hacer. Pero es sorprendente. Yo me imagino que tú esperabas un resultado muy distinto dado esta adaptabilidad que demostró el mundo empresarial frente a la amenaza. ¿Cómo te frustró un poquito ver el resultado? A ver, nosotros teníamos la duda de qué es lo que iba a pasar con esto, ¿eh? Y creo que era una duda
fundada. Yo me acuerdo perfectamente bien ahí el año 2020, sobre todo el 2020, pero también a comienzos del 2021, en muchas conversaciones con empresas y particularmente empresas grandes, tradicionales en Chile, respecto de qué es lo que iba a pasar cuando ya bajara un poquito esa suerte de desequilibrio que nos había puesto la pandemia y que había forzado una cantidad enorme de cambios. ¿Cuánto de eso iba a quedar instalado? Y en muchas de esas conversaciones, lo que iba apareciendo es que aquí está un poquito quizás la lógica del bombero. Es decir, aquí hay un incendio, nos movemos como locos para tener que apagarlo, pero una vez que está apagado el incendio, ya podemos volver a la normalidad. ¿Eh? Surgía mucho de eso en las conversaciones y no se ponía suficiente énfasis en cómo vamos a una etapa siguiente donde aprovechamos, ¿no es cierto?, ese aprendizaje que nos generó ese enorme desequilibrio en la parte más alta de la pandemia para proyectarlo hacia adelante. Entonces, basado un poquito en todas esas conversaciones, teníamos, como digo, fundadas interrogantes respecto de qué es lo que iba a terminar pasando. Y esto nos entrega un dato, que no es el mejor, desde luego, Lorenzo, de que efectivamente ese síndrome del bombero fue tal cual. No es que no se redujo la capacidad adaptativa, pero no se siguió potenciando. ¿Ah? Ahora, lo interesante es el contraste después con la empresa, por ejemplo, tradicional pequeña, que esa aumenta su capacidad adaptativa entre el 21 y el 22. Aquí estamos en el terreno de lo especulativo y de lo interpretativo, por supuesto, pero uno podría quizás decir, ¿sabes lo que ocurre? ¿No es cierto? Es que terminada la pandemia, la empresa grande, pese al ambiente de incertidumbre en el que vivimos desde el punto de vista político y económico, tiene un piso suficientemente seguro desde el cual moverse. Pero la empresa tradicional pequeña, la startup incluida también, no tiene ese piso de seguridad. Por lo tanto, la pandemia fue una cosa, pero yo he tenido que seguir ejercitando y desarrollando ese músculo adaptativo después de la pandemia también, porque el entorno está complejo, políticamente, económicamente y competitivamente, si se quiere. Entonces, ahí uno puede empezar a elaborar quizás qué es lo que está ocurriendo. Ahora, no tenemos datos comparativos con Perú y Colombia, 21-22, que también habría sido interesante si observamos el mismo fenómeno ahí o no. Ahora, también por lo mismo uno podría decir, bueno, ¿por qué aparece en el año 2022 que las empresas tradicionales grandes en Colombia y Perú tienen más capacidad adaptativa que en Chile? Y quizás un poco por lo mismo, por la solidez que tiene la empresa chilena, que es mayor que la que tiene la empresa en Perú y la empresa en Colombia, y por lo tanto tiene un lugar más sólido desde el cual pararse, que es muy bueno por un lado, pero también representa un lado oscuro por otro. Sin duda. Ahora, creo que la imagen que tú haces en el libro sobre la similitud con los seres vivos y la capacidad de adaptación, yo concluyo de que frente a la amenaza, así como los seres vivos somos capaces de desarrollar capacidades que no nos imaginábamos que teníamos, a las empresas le pasó lo mismo, pero cuando desaparece la amenaza, vuelve la conducta habitual. De ahí la importancia de desafiarnos, y en ICARE siempre tenemos este balance un poquito complejo entre ser autocomplacientes y autoflagelantes. Yo creo que hay que flagelarse en esto, y es importante, y ahí invito a quienes nos escuchan esta mañana a recordar las prácticas que pusieron en marcha en las empresas en medio de la crisis, y decir qué de eso debiéramos haber rescatado como procesos que debiéramos instalar para mejorar la capacidad adaptativa de nuestras empresas, porque creo que de verdad es raro que esas empresas solo se adapten frente a la amenaza de desaparecer. Tienen una amenaza permanente, y yo soy un convencido, por ejemplo, que el término de transformación digital, el mundo de las empresas grandes chilenas ha ido muy lento, y de hecho la que hemos hecho las empresas crear garajes de innovación, como diciendo, bueno, aquí sí vamos a dar el espacio. Pero bueno, mientras nos llega otra pregunta, déjame moverme a otro tema que está implícito en tu presentación. Hace unos días hablábamos de diversidad e inclusión. Y diversidad es más fácil de administrar en términos de que tú puedes contar, por ejemplo, diversidad de género. Uno puede claramente decir esta empresa avanzó y hoy día tiene un 45% de mujeres o a nivel de directorio, pero la inclusión es cultural. Y algo de eso aparece aquí, ¿no es cierto? Esto de la inclusión supone que no solo yo pertenezco a un grupo, sino que pertenezco con toda mi unicidad, ¿o no? Y cuando la gente no tiene ese espacio para ser
de verdad sí mismos al interior de las empresas, podrá haber diversidad, pero no hay inclusión. ¿Lees algo de eso en estos atributos que son castigados, ¿no? De uniformidad, de falta de autonomía? ¿Cuál sería el mensaje para quienes nos están escuchando hoy día respecto a este tema que es tan relevante? Sí, es súper buena la pregunta que estás poniendo ahí, Lorenzo. Nosotros no medimos inclusión o diversidad de manera directa. Para nosotros es algo que es subyacente a un par de variables que sí medimos y le damos bastante importancia. Una de ellas es la apertura a la discrepancia y la otra es la experimentación. Ya sabemos que la experimentación es la peor de las variables que aparecen en este estudio. Y apertura a la discrepancia no es que aparezca especialmente bien tampoco, ¿ya? Yo podría tener mucha diversidad, como tú lo estás poniendo, ¿ya? Podemos pensar en diversidad de género, diversidad social, diversidad cultural, de nacionalidad, ¿ya? Y eso lo puedo contar, como tú bien lo pones. Son datos objetivos que puedo tener. ¿Ya? Ahora, la pregunta es si esas personas, ¿no es cierto?, pueden expresarse desde quienes ellas son. O tienen que tratar de parecerse al resto o a la mayoría, porque si no corro el riesgo de que aquí me excluyan. Cuando la apertura de la discrepancia es baja, de algún modo te está diciendo, ojo, porque yo podré tener gente diversa, pero no estoy dispuesta a escuchar cosas diversas. O sea, está bien que seas mujer, pero habla como hablamos los hombres, ¿no? Lo estoy exagerando un poco, ¿no? Pero para mostrarlo gráficamente. Está bien que seas colombiano aquí, pero tú sabes que tenemos nuestros códigos, Claro. los chilenos. ¿Mm? Entonces, para mí la inclusión al final del día es lo que finalmente importa. Y esto nos está mostrando que por lo bajo que aparece la apertura de la discrepancia y por lo bajo que aparece la experimentación, que es permitir que aparezcan ideas nuevas y poder jugar con ellas, experimentar con ellas, nos está indirectamente diciendo, podrá haber diversidad, pero no está habiendo mucha inclusión. ¿Mm? Mira, yo creo que es muy importante esa mirada que aportaste. Yo hice esta pregunta a un conjunto de directoras hace una semana y les pregunté, ¿tú te sientes que operas con toda tu autonomía en ese directorio o terminas emulando conductas tradicionales? Entonces me encantaría que a los más de 80 personas que están conectadas hoy día, de preguntarles lo mismo y decir, es muy importante que tú en las reuniones en que participes seas tú mismo, de manera que aparezca tu aporte diferente. Si te estás emulando el comportamiento promedio, ojo, estamos matando la posibilidad de que la inclusión genere de verdad todo el valor que tiene. Así que ya me voy a mover, porque esto es muy apasionante, podemos estar horas, ¿eh? Pero tengo una pregunta de Elsa Becerra que me parece muy interesante. Ella dice, habría que revisar y adaptar las normas de gestión de calidad en lo público y privado y la importancia que le dan a las orientaciones del cliente, ya que tienden a favorecer la burocracia, la centralización y la estandarización en las respectivas industrias. A mí me parece una estupenda reflexión. ¿Cómo lo ves tú, Juan Carlos? O sea, yo creo que ese es un aspecto clave que está tocando Elsa ahí. Y a mí me ha tocado verlo en múltiples organizaciones. Bueno, hay algo en que podríamos mejorar el servicio que estamos prestando al cliente, podríamos mejorar la experiencia del cliente. Se discute acerca de eso, qué sé yo. Y después viene, bueno, pero es que para hacer esto, mira, en realidad hay que cambiar este proceso, hay que cambiar este otro sistema de acá, el de allá y el de más acá. Y entonces se entrampa esto en algo, como bien lo pone Elsa, muy burocrático, que hace que después de un ratito ya se pierda foco en lo que incluso se quería originalmente. Yo he visto gerentes generales, y estoy hablando de grandes empresas, que justamente para todo el rato estar poniendo el cliente al centro, dice, me da exactamente lo mismo el proceso, me da exactamente lo mismo si aquí vamos a perder algo de plata, me da lo mismo, se hace, porque aquí lo que importa es que pongamos la actitud de foco en el cliente, después arreglamos el tema hacia atrás. No importa que se desordene el tema del back office con esto. Lo importante es que realmente nos movamos a generar una experiencia distinta al cliente y de eso vamos a aprender. Pero te das cuenta que son dos enfoques distintos, porque la organización, sobre todo las grandes, tienden
primero, a que esté todo ordenado para atrás, desde el punto de vista de los procesos, los sistemas y también las finanzas. Si eso está todo ordenado, entonces podemos satisfacer o mejorar la experiencia del cliente, cuando debería ser al revés. Primero satisfago la experiencia del cliente y después veo cómo se ordena esto hacia atrás, o se desordena, y quizás no sea malo. Ahora, perdona que me quede en este punto porque lo veo muy relevante. Creo que Elsa tocó un punto central. Hoy día nuestras estimaciones, siendo Chile un país de muy buenas empresas, es que hay al menos 1.300.000 chilenos que todos los días tienen una mala experiencia de servicio. Y eso no se va a resolver con buenos call centers, se resuelve primero generando autonomía en la primera línea, que esa persona que está frente al cliente pueda tomar una decisión y los procesos no sean una rigidez que se lo impide. Pero creo que es un tremendo tema, porque detrás de la pérdida de confianza hay mucho de esto, de haber perdido el foco en la centralidad del cliente, y por lo tanto creo que es una estupenda reflexión. Oye, voy a otra segunda pregunta que nos manda Isabel Castañeto, y que coincide con una que yo te iba a hacer, así que creo que aprovechamos. ¿Cómo podría explicarse la diferencia entre resultados que obtienen los cargos más altos de la organización con los otros? Y déjame agregar, esto es la pregunta de Isabel, pero déjame agregar algo más. ¿Qué prácticas concretas recomendarías que tomen las empresas para que esta visión empiece a ser más uniforme? Déjame complementarte un número de los indicadores de confianza. El 35-40% de los empleados confían en sus empresas, el 70% de los gerentes confían en las empresas. ¿Qué está pasando ahí? Son dos ángulos de la misma situación. Sí, a ver, déjame ser provocativo en esto. Y aquí no estoy hablando con ninguna verdad, simplemente estoy aquí provocando un poco desde quizás interpretaciones que nos remueven y nos hacen reflexionar. Lo que estamos viviendo en Chile, creo yo, en una parte importante tiene que ver precisamente con esa misma desconexión entre una élite y lo que ocurre a una gran parte de la ciudadanía. Llega un momento en que la ciudadanía ya dice, se acabó este cuento. O sea, no puede ser que año tras año hemos estado levantando temas, votamos, hay temas que sabemos que tienen que resolverse de una determinada manera, y los políticos, por un lado, se miran el ombligo, y los empresarios no se dan cuenta de las tendencias que están teniendo lugar, ¿ya? Bueno, eso termina en un estallido social, ya lo sabemos. En la empresa puede ocurrir algo parecido. Son sistemas que al final del día son espejos uno de otro. Además, las empresas están dentro de un contexto social, entonces no es que puedan aislarse y vivir en algo totalmente distinto. Entonces, algo de lo que estamos viendo en la sociedad, creo yo, lo muestra este estudio, se vive dentro de las empresas. Y creo que por lo mismo que es grave. Es grave porque eso repercute socialmente, por un lado, pero además es grave para la propia empresa. Porque cuando eso está ocurriendo, quiere decir que no está la gente que trabaja en la empresa desplegándose con ganas, aportando todo lo que puede aportar, sintiéndose realmente parte. ¿Tengo que trabajar? Sí, porque bueno, tengo que ganarme el pan de cada día y llevarlo a mi familia. Pero no es que realmente aquí esté yo desarrollándome, realizándome, aportando con ideas. Entonces, es grave en un doble sentido, como lo digo. Uno, socialmente, y desde el otro lado, dentro de lo que es el devenir de la propia empresa. ¿Qué hacer? A ver, primero yo pondría un ojo en lo del gerente general. A mí me llama mucho la atención, y esto fue el año pasado igual, y lo está mostrando Chile, Perú y Colombia del mismo modo. Los gerentes generales están más cerca de los directorios, de la percepción que tienen los directorios, que de la percepción que tiene la gente dentro de la organización. Entonces, creo yo necesitamos gerentes generales que estén más metidos en la organización, que entiendan más lo que ocurre ahí. ¿Y por qué? Porque al final del día, en una organización, qué sé yo, de la era industrial, tú podías estar arriba, dar órdenes y las cosas sucedían hacia abajo, por lo tanto quizás no era tan necesario involucrarse a ver qué es lo que estaba ocurriendo, era comando y control. Pero eso es cada vez menos cierto, por la incertidumbre en la que vivimos, por la complejidad hoy día de lo que son los negocios, el fenómeno organizacional, las tecnologías. Entonces, un gerente general que esté demasiado lejos de la organización realmente no está entendiendo cómo funciona esa organización,
o cómo hacerla funcionar mejor, y eso es clave para que esa organización pueda desarrollarse. Entonces, meterse adentro, meterse a entender qué es lo que ocurre, a la complejidad de esa organización, y de ahí co-construir con otros. Por tanto, para mí es como una bisagra lo del gerente general. Y el gerente general, de vuelta, llevar esa complejidad a la discusión del directorio. A veces la conversación del directorio es muy por encima. Y por lo tanto no se ve lo que realmente pasa en la organización. Se discute acerca de los negocios, se discute acerca de las cifras, por supuesto, hay comités, desde luego, y eso ayuda, pero entender realmente lo que está pasando adentro y poder desde ese punto de vista ayudar a que se aprovechen oportunidades, se despliegue el potencial que existe, creo que hace una diferencia. Ahora, te complemento la pregunta que Bárbara Veloso dice, ¿tienes información de si esa brecha en Perú y Colombia es significativamente distinta a la chilena? Es un poco menor, pero existe igualmente. O sea, se ve la brecha por un lado y la mayor cercanía del gerente general hacia el directorio que hacia la organización. Oye, yo quiero complementar algo que tú dijiste que creo que es demasiado relevante. Si ustedes miran la última encuesta CEP de mayo 2022, de los ciudadanos, solo un 19% dice confiar algo o mucho en las empresas. Eso es dramático, eso es dramático. Y por lo tanto, de la gente que está conectada en este minuto, prácticamente 100 personas, debe haber gente que trabaja en comunicaciones. Pensemos que cuando las empresas nos comunicamos con la ciudadanía, partimos perdiendo el partido. O sea, es como que Juan Carlos hubiera llegado a este webinar y yo le hubiera dicho: Juan Carlos, de las 100 personas que hay acá, solo 20 confían algo en ti. Bueno, el tono es distinto. Entonces creo que hacernos cargo de que estamos comunicándonos con una ciudadanía que desconfía en un porcentaje alto, y a su vez con colaboradores que tienen un nivel de confianza más alto, pero también bajo. Hay tanto que cambiar al interior de las empresas. Entonces, ejemplos como, créanme, todavía existen, casinos de gerentes, ¿ya? Reuniones en que solo participan gente de un cierto nivel hacia arriba. Hay tanta oportunidad. Y déjenme tocar un tema por la coyuntura en que estamos. Alguien me preguntó cuál es el rol de las empresas post plebiscito. Y yo dije, lo primero que tenemos que hacer las empresas es abrazar a nuestros colaboradores, conversar con ellos, hacer conversatorios, ser terapéuticos, salir de las oficinas y encontrarnos. Pero este es un desafío transversal, porque cada vez que vemos en distintos indicadores la opinión de los directorios y los gerentes respecto a la opinión masiva, creo que hay una brecha muy importante. Una última pregunta, porque estamos en la hora, Juan Carlos. ¿Cómo ves la reacción de las empresas cuando tú les muestras estos resultados? ¿Ves que se genera dolor, que hay espacios de cuestionamiento, de revisión de la estructura? ¿Cuál deberá ser la reacción que tú esperarías y cuál es la que has visto desde que hiciste este estudio el año pasado, que lo comentamos en una reunión similar? No me atrevería, Lorenzo, a ponerlo todo en un mismo paquete, porque encuentro reacciones distintas. Hay una en un extremo, ¿no es cierto?, que es como de negación. ¿Ah? Oye, está bien, pero nosotros estamos bien. ¿Ah? Entonces, es como de entrada, bonito lo que me estás diciendo, no aplica en mi organización. Hay otras instancias en las que la discusión en torno a esto, y normalmente la hago o en directorio o en comité ejecutivo, es decir, gente que tiene capacidad de toma de decisiones dentro de la organización. Es de reflexión, o sea, queda como, oye, aquí hay algo, ¿ya? La pregunta ahí es si la reflexión se queda en la reflexión o es lo suficientemente poderosa esa reflexión y esa sensibilización como para tomar decisiones. Y yo te diría que es una parte menor de esas empresas. Todo esto está sucediendo, ¿no? Por lo tanto, es imposible mirarlo así de manera estática, pero por lo menos inicialmente es una parte menor de esas organizaciones o de esas instancias en las que se tienen estas conversaciones, en que esto no solamente me está generando cuestionamiento, sino que quiero tomar acción. Entonces, ¿por dónde vamos a ir? ¿Cómo continuamos con esto?
dónde más vamos sensibilizando dentro de la organización o qué tipo de acciones tomamos. Pero no nos quedemos solamente en esta reflexión que hemos tenido los que estamos acá. Más o menos te encuentras con eso. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros normalmente esto también lo tenemos como espacios de discusión en procesos ya de cambio. Entonces, a nosotros nos contratan en procesos de cambio que están teniendo lugar, y lo que nosotros hacemos muchas veces, cuando entramos a tratar de entender qué es lo que pasa en la organización, es hacer este mismo estudio dentro de la organización. Y eso es bien potente, porque ya tienes una organización que está con disposición a cambiar, sea transformación digital, sea modificación de la estrategia, sea experiencia de cliente, son múltiples los gatilladores de un cambio organizacional. Y entonces lo que ocurre ahí, como está esta disposición y aparece la data de la capacidad adaptativa, entonces es muy potente porque puedes poner foco en aquellas cosas que transversalmente, independiente de cuál es el tipo de cambio que estás llevando adelante, tienes que trabajar igualmente. Ahora, aquí viene lo importante. Está el comité ejecutivo, y aquí el comité ejecutivo es la clave, mucho más que el directorio. ¿Está el comité ejecutivo dispuesto a mirarse a sí mismo también en esto? Y lo conecto con lo que tú estabas poniendo, Lorenzo, al comienzo, ¿no? Bueno, al final del día uno puede hablar de lo que quiera respecto a capacidad adaptativa organizacional, pero la organización estamos compuestas por personas. Y si no somos las personas las que también nos miramos nosotros mismas y a nuestras dinámicas, la organización no va a cambiar. Y ahí un comité ejecutivo es bien clave. Entonces, ¿está un comité ejecutivo dispuesto a trabajarse también en su propia capacidad adaptativa para ayudar a la organización a cambiar? Es como la gran pregunta. Oye, no puedo no hacer una última pregunta que me manda Jaime a leer porque pone un foco distinto. Jaime dice, ¿cómo se dan estas capacidades adaptativas cuando es una empresa familiar? ¿Es un ser vivo distinto? ¿Tienes un insight ahí? No sé si estuvo en el estudio Sí, del año pasado. sí. Esto lo hemos trabajado nosotros, y este gráfico ayuda a explicarlo eh, muy didácticamente, diría yo. Hay organizaciones comunales, ¿no es cierto? Hay organizaciones resolutivas. Típicamente en Chile, como lo estamos viendo, la gran mayoría de las organizaciones están en el terreno de lo resolutivo. ¿Dónde está una familia? En lo comunal. La familia no se mueve por resultados, la familia se mueve por afectos, por relaciones. ¿Qué es lo que ocurre? Que en las empresas familiares estos dos mundos confluyen. Llega un momento, por definición, que chocan, porque llega un momento en que los resultados empiezan a generar tensión con las relaciones. Es decir, hay una tensión natural entre los valores de una organización resolutiva y los valores de una organización comunal, entre los valores de la empresa y los valores de la familia. Por eso es que normalmente cuando uno trabaja en organizaciones familiares, y hay expertos en esto, tienden a tratar de ir sacando a la familia de la organización, al menos de la parte ejecutiva de la organización, y la dejan en la parte directiva, directorio, para que las relaciones familiares no se vean expuestas en las discusiones que es necesario tener respecto a la empresa y la mejora de sus resultados. O, por otro lado, para que los resultados de la empresa no se vean afectados por las relaciones familiares. Entonces es un camino natural que una organización, una empresa familiar debería seguir. Ok. Oye, estamos en el tiempo. Quiero agradecerte, Juan Carlos, esta tremenda conversación. Todos los que han participado van a recibir el estudio. Les imploro que lo lean, porque de verdad es muy interesante. Pero a su vez, permítame una reflexión de cierre pensando que las empresas son tan buenas o tan mediocres o tan regulares como las personas que las componemos. No se sientan que ustedes son exógenos a sus empresas. Ustedes pueden provocar cambios al interior, empujando estas capacidades adaptativas. Creo que es muy importante este estudio porque está hablando de como del corazón de la cultura de una empresa. Si una empresa no se adapta, va a desaparecer. Si un directorio nos desafía, vamos a estar, sí, sobreviviendo un tiempo, pero la pandemia nos enseñó que la capacidad de cuestionarnos y buscar nuevos espacios está disponible, está el músculo ahí adentro y por lo tanto hay que desarrollarlo. Así que te agradezco mucho, Juan Carlos, el haber tenido esta presentación. De nuevo, insisto que van a recibir el estudio y este webinar va a quedar disponible en nuestra página web
para que lo compartan y lo miren, ojalá al interior de sus organizaciones. Muchas gracias a todos por acompañarnos y que tengan un muy buen día. Muchas gracias, Lorenzo, y muchas gracias a todos ustedes por haber estado aquí en esta presentación y conversación.